La limpiadora negra pensó que estaba sola. El jefe vio todo, y lo que pasó después fue impactante. Interesante, muy interesante, de hecho, murmuró Richard Thompson, observando a través de la rendija de la puerta del closet mientras que Sa Williams, la nueva mujer de limpieza, se quedaba de pie frente a los $15,000 esparcidos deliberadamente sobre el tocador de mármol italiano. La prueba del dinero era la especialidad de Richard. A sus 45 años, heredero de una fortuna inmobiliaria, había atrapado a docenas de empleados a lo largo de los años con esa trampa cruel. Secretarias, choferes, niñeras, empleadas domésticas, todos fallaban, confirmando su teoría de que la gente pobre era naturalmente deshonesta. Kesa tenía 38 años y 3 hijos que alimentar. Había sido contratada por la agencia de limpieza esa misma mañana, después de que la empleada habitual fuera misteriosamente despedida. No sabía que estaba caminando directo hacia una emboscada cuidadosamente preparada. Richard contuvo la respiración, su celular ya grabando. Siempre era el mismo guión. Primero la duda, luego las miradas nerviosas alrededor, la mano acercándose al dinero y finalmente el momento de verdad que confirmaría todos sus prejuicios. Pero Kesa hizo algo completamente inesperado. Sacó su propio celular, fotografió el dinero y llamó a alguien de inmediato. Sí, es una emergencia de seguridad. Hay $15,000 tirados aquí en la casa donde estoy trabajando. El jefe debe haberlos olvidado. Alguien podría entrar y robarlos, dijo, hablando con calma pero con claridad. Voy a guardarlos en un lugar seguro y le dejaré una nota. Richard frunció el ceño, confundido. Eso no estaba en el guión. Kesa contó cuidadosamente cada billete, los puso en un sobre, lo selló, escribió una nota explicativa y dejó todo claramente visible sobre el escritorio. Luego siguió limpiando como si nada hubiera pasado. Durante 3 horas, Richard observó a esa mujer limpiar su casa con una dedicación que rara vez había visto. Organizó estantes que no se habían tocado en meses, limpió cuadros con casi técnica artística e incluso regó plantas que él había olvidado que existían. Cuando Kesa terminó y se fue, Richard quedó inquieto de una forma que no podía explicar. Por primera vez en 15 años de pruebas, alguien había pasado. Y no solo había pasado, había actuado con una integridad que lo hizo cuestionarlo todo sobre sí mismo. Pero lo que Richard no sabía era que Kesa había visto la trampa desde el principio. Y mientras él creía haber descubierto a una santa, ella estaba calculando cómo usar su arrogancia contra él. Porque, cuando te han subestimado toda tu vida, aprendes a convertirlo en un arma. Richard no pudo dormir esa noche. La imagen de Kesa protegiendo su dinero lo inquietaba de una forma que no lograba entender. A las 6 de la mañana ya estaba llamando a la agencia. Quiero a la misma limpiadora de ayer. Sí, Kesa Williams. La necesito aquí 3 veces a la semana. En realidad, Richard estaba obsesionado. 15 años poniendo a prueba a empleados y al fin había encontrado a alguien honesto. O al menos, eso creía. Pero Richard no sabía que Kesa había crecido en Detroit, hija de una profesora universitaria despedida por denunciar racismo en la institución donde enseñaba. Desde joven había aprendido a reconocer trampas disfrazadas de oportunidades. Mamá, este hombre está tratando de ponerme a prueba, le dijo Kesa esa noche mientras ayudaba a sus hijos con la tarea, en su departamento de 2 habitaciones. Dejó $15,000 tirados en el mueble como si nada. Dorothy Williams, de 67 años y ya jubilada, sonrió con amargura. Hija, enseñé sociología 30 años. Conozco a ese tipo de hombres. Hacen estas cosas para confirmar sus prejuicios sobre nosotros. Lo sé, mamá. Por eso fotografié todo y fingí que lo estaba protegiendo. ¿Y cuál es tu plan? Kesa miró a sus hijos. Marcus, de 12, estudiando en una escuela pública deficiente. Aliyah, de 9, soñando con ser doctora. Y el pequeño Hayden, de 6,
preguntando por qué no tenían una casa con jardín como los niños de la tele. Aún lo estoy pensando. Pero este hombre me va a subestimar hasta el último segundo, y cuando descubra quién soy realmente, será demasiado tarde. La semana siguiente, Richard intensificó sus pruebas. Dejó joyas caras en el baño, olvidó su billetera con tarjetas a la vista e incluso dejó el sobre de documentos importantes expuesto. Kesa pasó todas las pruebas, documentando todo, siempre protegiendo a su jefe de su propia negligencia. Richard estaba fascinado. Observaba las cámaras de seguridad durante las 3 horas que ella trabajaba, analizando cada movimiento. Kesa limpiaba con precisión casi científica, organizaba documentos que él había dejado desordenados a propósito e incluso regaba plantas que él había dejado morir para ver si ella intervendría. Asombroso, murmuró Richard al verla cuidar sus orquídeas. Por fin encontré a alguien que no es como los demás. Pero no podía dejar de lado su naturaleza prejuiciosa. Empezó a hacer comentarios casuales para ponerla a prueba. Debes sentirte afortunada de trabajar en casas como esta, le dijo en la segunda semana, interceptándola en la cocina. Sí, señor. Aprecio la oportunidad, respondió ella, manteniendo el tono respetuoso que él esperaba. Me imagino que la mayoría de la gente de tu comunidad no tendría la disciplina que tú tienes. Kesa sintió hervir su sangre, pero sonrió con dulzura. Tiene razón. No todos tienen educación. Lo que Richard no sabía era que Kesa tenía un título en administración de empresas y había trabajado en oficinas corporativas durante años, hasta que la crisis de 2008 la dejó desempleada. Nunca había podido volver al sector, por la brecha en su currículum y, por supuesto, por el racismo encubierto del mercado laboral. Con cada comentario condescendiente, Kesa añadía otra línea a su lista de pruebas. Había empezado a grabar sus conversaciones en secreto con una aplicación que su hija Aliyah, una pequeña genio de la tecnología, le había instalado. En la tercera semana, Richard se sintió tan cómodo consigo mismo que le dijo: ¿Sabes, Kesa? Estoy pensando en darte un bono. Eres diferente a los demás que han trabajado aquí. ¿Diferente cómo, señor? Bueno, tienes valores. No como la última que pillé robando dinero de mi oficina. Era latina. Ya sabes cómo son. Kesa asintió comprensivamente, pero por dentro estaba documentando cada palabra. La grabadora en su bolsillo captaba todo. Richard estaba cada vez más convencido de que había encontrado a la empleada perfecta, alguien que confirmaba su teoría de que la gente honrada era rara, especialmente entre los menos privilegiados. Incluso comenzó a presumir en el club con sus amigos. Por fin encontré a una buena, le dijo a su amigo Bradley durante la cena en el club campestre. Negra, pero educada, ya sabes, no como las otras, que solo quieren robar. Bradley se rió. Ten cuidado, Richard. A veces las tranquilas son las peores. Mi empleada era así también. 5 años después descubrí que le vendía información sobre mi rutina a ladrones. No, esta es diferente. La he puesto a prueba en todos los sentidos. Es realmente honesta. Lo que ninguno de los dos sabía era que Kesa estaba en la mesa de al lado sirviendo bebidas, disfrazada con un uniforme prestado por una amiga que trabajaba de mesera en el club. Era una de las muchas habilidades que había desarrollado para complementar sus ingresos. Escuchó cada palabra. Grabó cada palabra. Y cuando Richard llegó a casa la noche siguiente, encontró la casa impecable como siempre. Una nota educada de Kesa explicaba que había terminado temprano. No tenía idea de que su empleada perfecta ahora tenía suficiente material para destruir no solo su reputación, sino todo el sistema de privilegio que él usaba para humillar a personas como ella. Porque a veces la venganza más dulce se disfraza de sumisión. Y las más inteligentes son aquellas que saben fingir ser exactamente lo que sus opresores esperan ver. Richard no podía imaginar que cada prueba, cada comentario racista,
Cada gesto de arrogancia estaba siendo cuidadosamente documentado por alguien que hacía mucho tiempo había aprendido que la paciencia es el arma más poderosa contra quienes te subestiman. En las semanas siguientes, Kesa convirtió cada día en casa de Richard en una operación de inteligencia. Mientras él creía haber encontrado a la empleada ideal, ella construía metódicamente un expediente que no solo destruiría su reputación, sino todo el sistema de ventaja que utilizaba como arma. El primer paso fue mapear la rutina y los contactos de Richard. Descubrió que estaba en la junta directiva de 3 organizaciones benéficas dedicadas a ayudar a comunidades desfavorecidas, donde utilizaba su supuesta bondad para asegurarse millones en beneficios fiscales. Mientras hacía comentarios racistas sobre las mismas personas que decía estar ayudando. Todo este asunto de la diversidad es solo para la foto, lo escuchó decir por teléfono. Contrato 1 o 2 para que salgan en las imágenes, y el resto se queda en la cocina, donde siempre han estado. Kesa lo grabó todo, pero necesitaba algo más que grabaciones. Necesitaba a alguien que entendiera el sistema desde dentro. Fue entonces cuando decidió llamar a su prima Jennifer, defensora de derechos laborales que se había graduado de Harvard, pero que muchos clientes rechazaban en cuanto la veían en persona. Prima, necesito tu ayuda, dijo Kesa en una llamada nocturna. Tengo un caso que te va a interesar. Jennifer Williams Carter, de 41 años, había construido una carrera brillante contra todo pronóstico. Había representado docenas de casos de discriminación racial, siempre con una precisión quirúrgica que dejaba a sus oponentes sin salida. Cuéntamelo todo, dijo Jennifer. Y cuando Kesa terminó de relatar los últimos meses, hubo silencio al otro lado de la línea. Kesa, ¿tienes idea de lo que acabas de poner en mis manos? Ese hombre no es un racista cualquiera. Richard Thompson está en la junta de la Fundación Urban Ope, que recibe 15 millones al año en donaciones para programas educativos en comunidades negras. Si podemos demostrar que desvía ese dinero mientras mantiene a empleados negros en condiciones de humillación sistemática, ¿puedes demandarlo? Puedo destruir todo su imperio. Pero necesitaremos más pruebas y tendrás que seguir con este engaño un poco más. En los días siguientes, Kesa intensificó su estrategia. Empezó a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre los negocios de Richard, siempre manteniendo el tono sumiso que él esperaba. Señor Richard, esos documentos de la Fundación Urban Ope sobre el escritorio, ¿usted necesita que se queden ahí o puedo ordenarlos? Puedes quitarlos, Kesa. Es solo papeleo aburrido. No entenderías estas cosas. Pero antes de moverlos, Kesa fotografió cada documento. Richard estaba cada vez más confiado. Había empezado a tratar a Kesa como una confidente, compartiendo sus opiniones sobre cómo lidiar con esa gente durante los descansos del café. Sabes, Kesa, deberías dar charlas a otros en tu comunidad. Explicarles cómo comportarse en casas de familia. La mayoría no tiene educación como tú. Tiene razón, señor. Tal vez debería. Lo que Richard no sabía era que Kesa realmente estaba dando charlas a Jennifer y a una red creciente de abogados especializados en crímenes financieros y discriminación racial. El punto de giro llegó cuando Richard cometió su mayor error. Durante una reunión en su casa, invitó a Kesa a servir bebidas a los invitados, todos hombres blancos, ricos e influyentes. Quería mostrarla como prueba de que él no era racista. Todos, esta es Kesa, mi empleada modelo. Demostración de que, cuando quieren, pueden comportarse como es debido. Los invitados se rieron, hicieron bromas sobre entrenar empleados, y Richard grabó todo con su celular para la posteridad. Kesa sirvió champán con una dulce sonrisa, pero su memoria fotográfica registraba cada rostro, cada nombre, cada empresa mencionada. Reconoció al alcalde, 2 concejales, al director de una de las mayores constructoras de la ciudad y al CEO de la empresa auditora que certificaba las cuentas de Urban Ope Foundation. Cuando la reunión terminó, Richard estaba eufórico. ¿Ves, Kesa? Cuando ustedes se esfuerzan,
Pueden incluso impresionar a gente importante. Sí, señor. Hoy aprendí mucho. Y era verdad. Había aprendido exactamente quién más estaba implicado en la red de corrupción y racismo que Richard dirigía. Kesa llamó a Jennifer con una lista de nombres que dejó a la abogada en silencio varios segundos. Prima, acabas de entregarme la mayor operación de lavado de dinero disfrazada de caridad que he visto en mi vida. Y todos se incriminaron voluntariamente. ¿Qué hacemos ahora? Jennifer sonrió al otro lado. Ahora, les vamos a mostrar lo que pasa cuando subestiman a una mujer negra que sabe exactamente lo que vale. Más elaboradas, cada una más humillante. Mandaba a Kesa a limpiar baños 2 veces, a arreglar camas que ya estaban perfectas, a ordenar estanterías que ya estaban organizadas, todo para mantener el estándar de excelencia. Pero con cada nueva humillación, Kesa añadía más pruebas al expediente que crecía día tras día. Grabaciones, fotos, documentos, números de cuenta, evidencia de transferencias sospechosas. El archivo que Jennifer estaba preparando ya tenía más de 200 páginas. Y cuando Richard finalmente decidió dar el siguiente paso, pensando en despedirla frente a toda la junta de la fundación para demostrar cómo lidiar con empleados problemáticos. A pesar de que ella nunca había dado ningún motivo, no tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia el abismo que él mismo había cavado. Porque a veces la arrogancia es tan grande que convierte a los depredadores en presas. Y Richard estaba a punto de descubrir que la mujer que creía haber derrotado en realidad estaba dirigiendo una sinfonía de justicia que iba a retumbar mucho más allá de las paredes de su mansión privilegiada. El día del juicio. La reunión de la junta directiva de la Fundación Urban Ope estaba programada para el jueves a las 10 de la mañana. Richard había convocado a una sesión especial prometiendo a los miembros una demostración práctica de su metodología de gestión humana aplicada al ámbito benéfico. 15 personas estaban presentes en la elegante sala de conferencias. El alcalde, concejales, empresarios, todos parte de la élite que Richard dirigía con mano de hierro disfrazada de filantropía. Caballeros, comenzó Richard, ajustándose su traje de $3,000. Los he traído aquí para presenciar cómo tratamos con empleados problemáticos. Se trata de mantener los estándares. Que se entró en la sala empujando un carrito de café, como se le había indicado. Llevaba el mismo uniforme azul marino de siempre. Pero hoy había algo distinto en sus ojos. Una calma que Richard confundió con resignación. Esta es Kesa Williams, anunció Richard al grupo. Trabajó para mí durante 3 meses. Al principio prometedora, pero lamentablemente, bueno, ahora entenderán. Lo que Richard no sabía era que Jennifer estaba afuera del edificio acompañada de un equipo de abogados. Agentes federales especializados en crímenes financieros. Y 3 periodistas de investigación de los principales medios de la ciudad. Richard siguió con su teatralidad. Kesa, ¿puedes explicarle a la junta por qué no seguiste las instrucciones específicas que te di ayer? Era una mentira. Richard jamás había dado tales instrucciones. Pero ese era el guión que usaría para despedirla públicamente, creando un espectáculo de humillación. Kesa respiró con calma. Señor Richard, dijo con serenidad, antes de responder a su pregunta, me gustaría hacer una pequeña presentación ante la junta. Richard frunció el ceño. ¿Presentación? ¿No estás aquí para? Estoy segura, lo interrumpió Kesa suavemente, de que les interesará mucho lo que he descubierto durante estos 3 meses trabajando tan de cerca con el señor Richard. El tono en su voz ya no era sumiso. Se había convertido en profesional, seguro, y peligroso. Richard sintió un escalofrío bajar por la espalda. Kesa, estás despedida. Puedes retirarte ahora. Entonces una voz firme sonó desde la puerta. Ella está exactamente donde tiene que estar. Jennifer entró en la sala, seguida por 2 agentes federales y un alguacil. Caballeros de la junta, dijo con voz clara.
Mi nombre es Jennifer Williams Carter, abogada federal especializada en delitos financieros. Estoy aquí para presentar evidencia de una red de lavado de dinero y discriminación racial sistemática que involucra a esta fundación y a varias personas presentes en esta sala. El silencio fue ensordecedor. Richard se puso pálido. Esto es absurdo, balbuceó. No pueden simplemente entrar aquí así. Si podemos, sonrió Jennifer, colocando un maletín sobre la mesa. Tengo en mi poder una orden judicial que autoriza la intervención completa de esta fundación y la detención preventiva de al menos 5 personas presentes. Kesa avanzó, colocó su teléfono sobre la mesa y activó el proyector que Jennifer había instalado discretamente. La pantalla se encendió. La verdad sale a la luz. Caballeros, comenzó Kesa, su voz llenando la sala, durante 3 meses he documentado sistemáticamente las actividades criminales del señor Richard Thompson y de varios otros presentes. La primera imagen apareció en la pared. Richard contando los $15,000 antes de dejarlo sobre el tocador. Aquí vemos al señor Thompson preparando lo que él llama la prueba del dinero, una trampa diseñada para humillar empleados negros y justificar sus prejuicios. Murmullos incómodos resonaron en la sala. La segunda imagen. Richard en el club campestre diciendo. Negra, pero educada, no como las otras que solo quieren robar. Su voz se escuchó claramente por los altavoces. El alcalde se removió en su asiento. Pero eso no es nada, continuó Kesa, comparado con lo que hemos descubierto acerca del desvío de fondos de esta fundación. La pantalla mostró transferencias bancarias, planillas contables y recibos de pagos fraudulentos. Jennifer retomó. La fundación recibe $15 millones anuales para programas educativos en comunidades afroamericanas. Solo 2.8 millones llegan realmente a las escuelas. El resto se reparte entre empresas fantasma controladas por varios caballeros presentes aquí hoy. Richard intentó levantarse. Esto es un montaje, una trampa. Siéntese, señor Thompson, ordenó uno de los agentes. Está siendo grabado y todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Kesa pasó a la siguiente parte. Grabaciones de Richard diciendo cómo mantener a los negros en su lugar. Mientras desviaba dinero destinado a sus hijos. La sala se quedó helada. Durante 3 meses, dijo Kesa mirándolo directo a los ojos, usted creyó que me estaba poniendo a prueba. En realidad, yo lo estaba evaluando a usted. En la pantalla aparecieron documentos firmados por Richard alterando informes contables, instrucciones para falsificar balances y correos electrónicos discutiendo cómo recortar fondos sin que nadie lo note. Y usted fracasó, remató Kesa. En todos los sentidos posibles. Uno de los directores de auditoría intentó salir corriendo. El agente adicional lo detuvo. Nadie sale, anunció Jennifer, hasta que terminemos. Richard ya temblaba. Yo los ayudé, les pagué bien. Kesa lo miró sin pestañear. Usted me humilló sistemáticamente durante 3 meses. Me hizo servir bebidas a sus amigos mientras se burlaban de cómo entrenar empleados. Me trató como a un animal. Y lo peor, robó dinero destinado a la educación de niños como los míos. And while I failed miserably in every way, Kesa proved that integrity, patience, and intelligence always triumph over prejudice and arrogance. If this story of how truth finds its way has inspired you, then remember this. Life is always watching. Maybe not today. Maybe not tomorrow. But someday, every act of cruelty, greed, or injustice comes knocking at the door of those who commit it. And on that same day, every act of courage, dignity, and consistency lifts up those who choose the harder but honorable path. Richard Thompson once believed he owned the world, money, influence, connections. But he forgot the most important rule. Power built on injustice as an expiration date. Kesa Williams didn't defeat him with revenge. She defeated him with discipline.
With intelligence. With patience. With the courage to stay silent long enough to let the truth grow this. Her victory wasn't just for herself. It was for every worker ever humiliated by someone who thought their uniform made them less. It was for every child denied the opportunity by the greed of those who preached generosity in public and practiced theft in private. It was for every person told they didn't belong because of the color of their skin. Kesa built something greater than wealth. She built legacy. And that is something no scandal, no billionaire, no downfall can ever erase. Because the greatest victory is not when your enemy falls. The greatest victory is when the world rises because you stood up. Subscribe to the channel and activate the bell. We have many more real stories of justice that prove that in the end, the one who fights with integrity is always the one who laughs last. Querida Sombra Channel.